Olá, nós estamos aqui no FutureCon, a TVD, fazendo entrevistas, conversando com especialistas da área de tecnologia, segurança, telecomunicações, sobre esse cenário de avanço da transformação digital e, ao mesmo tempo, dos desafios da segurança da informação nesse contexto. Olá, tudo bem? Eu estou aqui com o José, vou falar em espanhol aqui um pouquinho, José Juan, que é o diretor de políticas públicas da Telefônica para a América Latina. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Estivemos juntos agora há pouco num painel, não é isso? Isso. Discutindo exatamente esse cenário de IoT, de segurança, né? A pergunta que eu tenho para fazer para você logo nesse início do nosso bate-papo, José, é exatamente qual é o papel de uma operadora num contexto tão complexo de avanço de transformação digital e, ao mesmo tempo, de tantas vulnerabilidades sob o ponto de vista de segurança. Eu costumo dizer que vocês são início, meio e fim, né? Mas qual dessas posições você acha que é a mais importante? Talvez seja o meio, garantir aí que tenha realmente um processo aí bastante seguro entre todos esses elementos da área de transformação digital? Sí, a mí me gusta mucho la imagen de pensar que las redes de telecomunicaciones son básicamente las carreteras de la sociedad digital. Es decir, así como en el mundo de la logística los camiones moviéndose a lo largo de Brasil aseguran el aprovisionamiento de virtualmente todos los bienes y servicios físicos, en el mundo digital los operadores de telecomunicaciones tenemos la misión de construir el medio de comunicación por el que va a pasar absolutamente todo. Con lo cual es una responsabilidad grandísima, es una oportunidad inmensa porque el futuro de la economía brasileña y de la economía global va a ser digital. Y la clave central de la que habló ayer nuestro presidente precisamente aquí en FutureCom es esa, es darnos cuenta de que para la competitividad futura del Brasil es necesario asegurar políticas que permitan el avance de esas redes de telecomunicaciones. Como aseguramos que la fibra y las tecnologías móviles de más nueva generación están presentes no solo en las ciudades principales, sino a lo largo y ancho de todo el territorio brasileño. Y la cuestión relevante aquí es cómo hacemos que esas carreteras que construimos tienen medidas de seguridad adecuadas para que toda la actividad económica que se va a desarrollar sobre ella, la actividad de agricultura, la actividad de salud, la actividad de educación, se pueda prestar en condiciones adecuadas para la sociedad brasileña. Esse movimento que nós acompanhamos no Brasil, como você atua, José, na América Latina? Nós agora estamos vivendo aqui o momento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, temos também uma Lei Geral de Segurança da Informação tramitando, virando um decreto, com preocupações um pouco mais estratégicas do ponto de vista da posição do Brasil no cenário internacional de segurança. Como é que você está vendo essa movimentação na América Latina? Como que você pode compartilhar conosco dos avanços aí que você tem acompanhado? Pues lo primero que diría es a los cuerpos legislativos que acaba de mencionar usted, yo añadiría la Ley Marco Civil de Internet, ¿sí? Y creo que el Brasil ha demostrado en Latinoamérica una preocupación muy grande por este tipo de problemas. De hecho, el Brasil ha sido el primer país latinoamericano en aprobar con la Ley Marco Civil de Internet, pues una ley comprensiva de los derechos digitales de los ciudadanos brasileños. Esto es una primera cuestión. Es también el día de hoy uno de los primeros países en aprobar una ley general de protección de datos, en seguir además el ejemplo europeo del GDPR. Nosotros, Telefónica, como compañía basada en Europa, evidentemente hemos desarrollado una actividad muy intensa para el acompañamiento de la ley y para asegurar su ejecución a lo largo y ancho de nuestro footprint. Y es verdad que en Latinoamérica pues, movimientos semejantes se están acometiendo en otros países, ¿no? En el caso de Chile, pues además de la Ley de Protección de Datos, se viene discutiendo el día de hoy en el Congreso pues, una estrategia de ciberseguridad, y esto ocurre también en otros países. Pero es indudable que Brasil es un líder, y es un líder que puede contribuir en gran medida a defender algunos principios que a nosotros nos parecen básicos. Y aquí hay múltiples cuestiones, pero hay que entender que en el mundo digital las transacciones no son puramente locales, sino que son internacionales. Y por tanto, en primer lugar, el reto del ejercicio de la soberanía de los países latinoamericanos es un reto muy grande. ¿Cómo aseguramos que la ley brasileña o las leyes latinoamericanas tienen plena aplicación para la protección de los derechos de los ciudadanos brasileños respecto de plataformas
y proveedores no ubicados en el territorio brasileño, pero que prestan servicios a los ciudadanos brasileños. No basta con que la ley declare que esa protección existe, cosa que hacen la Ley Marco Civil de Internet o la Ley General de Protección de Datos, sino que es necesario asegurar que las agencias que se constituyen tienen capacidad efectiva de ejercer esa protección. Esta es una cuestión fundamental, ¿no? Sobre esse ponto de vista que você tocou da questão das agências, né? Hoje nós sabemos que alguns setores são bem mais regulamentados, é o caso do setor de telecomunicações, nós temos a Anatel, o caso do setor bancário, onde nós temos uma atuação forte da Febraban, que até se antecipou à Lei Geral de Proteção de Dados, criando já uma legislação própria. Você acredita que a agência que eventualmente possa ser criada também em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, são muitas agências atuando, pela sua experiência, pelo que você tem visto em outros países, pode haver um overlap aí de muitas leis e muitas agências? Você acha que isso pode dificultar, tornar mais complexo ou não? Sí, sin duda alguna existe ese riesgo, ¿no? Un caso interesante precisamente en el tema de privacidad, por ejemplo, uno lo puede ver en Europa. Se ha hablado mucho del GDPR, que es una ley que se aplica a todos los sectores de la economía. Y se habla poco de una normativa que es el e-privacy, que se está revisando en Europa, pero que contiene protecciones adicionales que son ejercibles respecto de las empresas de telecomunicaciones y que solo se aplica a las empresas de telecomunicaciones. Y lo que nosotros venimos diciendo como sector es que pensamos que el problema es un problema no específico del sector de las telecomunicaciones y que es necesario que las reglas sean homogéneas para todos los sectores de la actividad. Una cosa semejante está pasando en el campo de la seguridad. En el campo de la seguridad, sobre todo en Latinoamérica, en los últimos 10 años han aparecido un conjunto de medidas regulatorias específicamente dirigidas al sector de telecomunicaciones. ¿Cuál es el problema? Que el día de hoy, al menos en el ámbito de la ciberseguridad, los principales ataques no tienen que ver únicamente con comunicaciones gestionadas y conmutadas por los operadores de telecomunicaciones, sino que, si bien se cursan a través de las redes de telecomunicaciones, pueden ser bien provistas a través de plataformas ubicadas fuera del territorio brasileño. Y entonces la cuestión en este caso es cómo es que se aplican unas reglas a los operadores de telecomunicaciones, por ejemplo, las obligaciones de ayudar a las agencias de seguridad en la persecución del crimen, y no se aplican esas mismas reglas a otro tipo de jugadores. Si es que no hacemos un esfuerzo por homogeneizar las reglas, el problema que vamos a tener es que un sector muy importante de la actividad econômica e de potencial actividade criminal vai quedar fora do monitoreo. Quer dizer, você defende que, na verdade, não é o número de agências, mas o quanto elas conseguem operar de uma forma mais homogênea e integrada, né? Correto. Aí que está o grande desafio, né? Ok, muito obrigada pela entrevista, José. Nós estamos aqui com José Roa na Telefônica, falando sobre os desafios da transformação digital e da segurança pública e privada no FutureCom. Muchas gracias. Orchestrating a brighter world. NEC.